Vamos a continuar con el desarrollo ya a partir del primer gobierno de Perón, que es el que accede, ¿sí?, a través de las elecciones del año 1946, y fue de la mano del Partido Laborista que se enfrentó con un sistema siempre dual de oposición en binomio en estas elecciones contra la Unión Democrática. La Unión Democrática agrupaba distintos partidos políticos, entre ellos socialismo, comunismo, que estaban en contra de Perón. Las consignas arbitradas en ese momento eran justicia social versus injusticia social, y por supuesto en este plan siempre dicotómico la justicia social la iba a encarnar el proyecto de Perón, y iba a ser la propuesta democrática, y se le adjudicaba a la otra parte del binomio de la oposición el autoritarismo o la injusticia social. Pero fíjense acá también, parte de las consignas tenían que ver Braden o Perón, ¿no? Siempre dicotómicamente planteadas. ¿Quién era Braden? Braden era el embajador de Estados Unidos, que con una estrategia de Estados Unidos de aprovechar el periodo en el cual se iniciaron los juicios contra los nazis de Alemania, el juicio de Nuremberg, y en una situación de posguerra en la cual Estados Unidos había adquirido una situación hegemónica para la reactivación y recomposición de las naciones que habían participado de la guerra. Para América Latina pretende tener una estrategia, ¿sí?, de ir posicionándose con mayor poder. Perón no estaba dentro de los planes de Estados Unidos, y uno de los artífices de esa oposición fue el embajador Braden. A la vez Estados Unidos publica un libro, el libro azul, en el cual se lo acusaba a Perón de pronazi, de estar en relación con los regímenes autoritarios europeos. Perón, ni lerdo ni perezoso como era, responde con la publicación de un libro que se llamó Libro Azul y Blanco, en la cual explica no solamente su posición, sino que denuncia el espionaje, la intromisión y las acciones de Estados Unidos que pretendía para América Latina y para su país. Bueno, por eso esa era la explicación, ¿sí?, en relación a la fórmula, a esto de... Si no votaban a Perón, elegían la posición de Braden. Entonces, esta es una edición dedicada exclusivamente a la histórica elección del año 46 que derrotó a la oligarquía. Esta es una publicación claramente a favor de Perón. Bien, con el peronismo, ¿sí?, tenemos que nosotros tener en cuenta que nos interese mucho o no, más allá de... corazones a favor, en contra, herencias familiares de aceptación, posicionamientos que tengan mucho de pasión y no racionales. Lo que no podemos hacer de ninguna manera es ignorarlo o dejar de estudiarlo, porque el peronismo fue sin duda, indiscutiblemente, el fenómeno político más importante de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina. Y es uno de los casos paradigmáticos más estudiados, porque fue uno de los nacionalismos populistas, ¿sí?, como el ejemplo, el prototipo de un nacionalismo populista de América Latina, fue el peronismo. Y de la mano de Perón, ¿no?, se va a llevar adelante una importante labor que él desarrolló en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como vinimos explicando, ¿no?, del periodo de gobierno militar anterior a su primer gobierno democrático. Desde esta secretaría implicó una consolidación, ¿sí?, de este Departamento Nacional del Trabajo, con el cual ya advertimos, llevó adelante y empezó a poner en práctica y ensayo los elementos de su política social, industrial y hacia el obrero. El peronismo va a significar claramente como oposición una alianza de clases y no una lucha de clases. Lo vamos a ver expresado no solo en los sectores al cual recurre para sus apoyos, sino en sus estrategias y en su posicionamiento enfrentado a el comunismo, el socialismo y al extremo liberalismo. Las frases que van a resumir esta posición van a ser muchas, desde la independencia económica, su posición antiimperialista, o la más clásica, ni yanquis ni marxistas, peronistas, cuando veamos
la construcción de esta tercera posición, y va a significar el peronismo, ¿no?, la realización de un nuevo contrato social en la Argentina. Este es un aporte que tomamos de un historiador, Horacio Gajero, que el peronismo en esta conformación de un nuevo contrato social en Argentina va a significar la revisión del problema de la ciudadanía en el carácter nuevo de lo social. ¿Qué es lo social? ¿Sí? Para esta nueva Argentina, como la llamaron. También va a significar la negación de la separación liberal entre Estado y la política, por un lado, Estado y política, y la sociedad civil por el otro. Va a haber una amalgama más fuerte, va a implicar, ¿sí?, la necesidad innegable de un cambio social. El peronismo va a recurrir constantemente a la apelación a los trabajadores, no como individuos, sino como clase transformadora, de la que el Estado era el vocero, combinado con el fuerte personalismo. Esta consideración al derecho de los trabajadores, esto de interesarse por el desarrollo económico de la nación y contribuir a generarlo, va a ser uno de los rasgos distintivos. También va a implicar supuestos básicos del liberalismo modificados. Es decir, la democracia política es una mentira por sí sola, únicamente. Es una realidad cuando va efectivamente acompañada por la estructuración económica de la sociedad que la haga posible en el terreno de las realizaciones prácticas. Bien, vamos a ver en los discursos del peronismo esto de que es alianza de clases y no lucha. Tengan en cuenta que Perón no va a hablar de clase trabajadora, va a hablar de trabajadores, de los trabajadores, ¿sí?, de los trabajadores y del sector de los trabajadores, de los obreros argentinos, pero no como la categoría marxista, obviamente, a la cual se oponía, de lucha de clases o enfrentamiento de clases propia, ¿sí?, de las teorías marxistas de la teoría marxista que él no compartía. Bien, particularidades del peronismo. El peronismo ganó las elecciones, fue un gobierno elegido democráticamente en elecciones limpias. Recordemos que para 1946 aún no votaba la mujer, pero que sí ya estaba en vigencia la ley del voto obligatorio y secreto masculino, ¿sí? Lo hizo en estas elecciones proponiendo a la sociedad un programa relativamente democratizador, y acá vamos a ver lo de relativamente, ¿no?, lo vamos a ir desarrollando a lo largo de todas las clases, democratizador de las relaciones económicas y sociales. Y esta afirmación, que sigue a continuación, que instauró uno de los primeros estados de bienestar en América Latina, es discutible. Al respecto, en lo personal, ¿no?, como en este espacio en el cual me permito poder dialogar o transmitirles a ustedes el desarrollo teórico, conceptual de lo que es el peronismo, yo me permito disentir, lo mismo que disentí cuando Biagini afirmó que eran las bases del estado de bienestar. Bueno, fueron ideas las del periodo del radicalismo, y acá hubo medidas concretas, ¿sí?, hacia un estado de bienestar. Hubo medidas de ampliación del consumo, del bienestar, del acceso, sin duda, y políticas sociales, eso no lo podemos discutir. Lo que no se conformó en su totalidad fue un estado de bienestar, porque el sostén de las políticas sociales en algún sentido tuvo sus alternancias y debilidades, y un tema central que es, ¿sí?, en el estado de bienestar, la salud, quedó en manos, ¿sí?, de los sindicatos. Eso fue uno de los acuerdos, porque las bases de sustento del peronismo va a tener que ver con los sindicatos que van a adherir al proyecto de Perón. Y en esas negociaciones, la salud no va a quedar como un sistema de salud universal. Va a haber salud pública, pero no es lo mismo a un sistema de salud universal, ¿sí? No vamos a ahondar demasiado en eso de las instituciones del estado de bienestar. Sí se implementaron, pero no fue uno de los primeros estados completos de bienestar en América Latina. Sí fue el avanzado en implementar esas políticas. Otra particularidad del peronismo: construyó su hegemonía
favoreciendo la movilización y politización de las clases subalternas, aunque bajo el vigilante control de los aparatos del Estado y del partido. ¿Qué quiere decir esto? Hubo una movilización, hubo, como hemos nosotros venido trabajando, un incentivo a la sociabilidad política. Bueno, el peronismo se exacerbó, porque la consigna, ¿sí?, el ejercicio claro de la ciudadanía estaba en base justamente a la movilización y la politización de todos los sectores sociales, pero fundamentalmente convocando e incorporando a las clases subalternas, que no eran los considerados políticamente hasta ese momento. ¿Con qué características? Bueno, con el vigilante control, ¿sí?, de los aparatos del Estado, como los vamos a ver, qué significó, ¿sí?, la unidad básica, la Fundación Eva Perón, y del partido. Otra característica fue un nacionalismo populista. Después vamos a ver bien las características de un movimiento, de un sector, de una acción política para considerarse populista. Pero en este sentido, el peronismo fue un nacionalismo populista que accedió al poder por medio de elecciones democráticas y se mantuvo en él por 10 años hasta ser depuesto por un levantamiento militar. Nuevamente las oscilaciones dentro de los militares que dan lugar a los cambios y van heredando, ¿no?, hasta el 76, cambios, ¿sí?, en los gobiernos promovidos por los golpes militares. Pero en el peronismo, ¿no?, haciendo, como dando pautas, vamos nosotros avanzando en descripciones, definiciones conceptuales del peronismo, para luego tener más elementos cuando hacemos, como siempre, el foco en la dimensión educativa de este proceso político, económico, social. Objetivos económicos del peronismo, que sí cumplió sin duda: redistribuir el ingreso a favor de los sectores asalariados y populares, que también culminaron siendo su mayor base de sustento. Expandir el empleo. Recuerden que hay un aumento ya desde el periodo anterior del empleo público. Ampliar la influencia del Estado sobre el sistema productivo. Esto tiene que ver con el Estado interventor, el IAPI, el Estado interventor, y todas las medidas posibles para mediar y regular la actividad productiva. Desplazar al capital extranjero de alguna de las posiciones preexistentes, ¿sí?, este dominio y fuerza e injerencia que tenía el capital extranjero en este periodo. A partir de la Segunda Guerra Mundial va a ser, por división del mundo, Estados Unidos el que pretenda y tenga lugar de injerencia en su poder sobre América Latina. Bien, este intento de desplazar esa influencia, esa opresión o imposición del capital extranjero, estuvo también en las bases del proyecto económico peronista. Por eso lo de independencia económica, que vamos a ver. Otra característica: establecer un estado de pleno empleo urbano y mejoramiento, ¿sí?, de salarios reales. Esto tiene que ver también con las teorías económicas de la época, que para salvar contracíclicamente la crisis de 1929 y del 30, las teorías del estado de pleno empleo, unas teorías de Keynes, eran las que daban fundamento a estas medidas. Otra política económica del peronismo fue la nacionalización de los servicios públicos, la reducción de la deuda externa y la independencia política y exterior. La independencia política hacia el exterior y también económica es requisito para que ésta pueda ejercerse, no estar atado con la deuda externa, ¿no?, que van a ser los que luego van a imponer las medidas políticas y los lineamientos económicos si hay un gran endeudamiento. La otra es el desarrollo de la industria liviana, por ejemplo, textiles, química pesada o siderurgia. Llegó a desarrollarse esta industria en algunos términos, sí. La liviana y la pesada es la que va a quedar, ¿sí?, en aras del desarrollo, y que fue solamente el fuerte periodo de peronismo que la intentó de implementar, que tiene que ver con la fundición de hierro y los altos hornos y la industria de aviación y automotriz. Pero el mayor desarrollo e impulso lo tuvo la liviana. Vamos a ver cómo, ya estuvimos viendo el tema de consumo, se alentó la producción de una industria liviana en electrodomésticos argentinos y el consumo de la mano al mismo tiempo, quiero decir, para que esta industria tenga esta retroalimentación necesaria en el consumo.
Ideario político de Perón. Bien. En el ideario estaba incluido necesariamente el control de estas masas movilizadas. Las maneras de controlar estas masas movilizadas tenían que ver en aquellos años con la ritualización política que se le adjudica a Perón, que lo copia de los líderes europeos, y es la plaza llena. Simbólica y materialmente, la plaza llena va a ser uno de los elementos de los rituales fundamentales del peronismo. La unidad espiritual es una de las propuestas del peronismo, porque no hay que olvidar que se presenta como un movimiento, más que un partido. Y como todo movimiento, necesita de compartir el ideario que lo hace como tal uno solo. Por eso, la idea, o la necesidad, mejor dicho, del pensamiento único, que viene de la mano de esta necesidad de establecer una doctrina única. ¿Cuál va a ser esa doctrina? La doctrina nacional justicialista, que pronto va a terminar de dar cuerpo Perón y la va a presentar al Congreso. En este sentido, el Estado debe llevar adelante la tarea de inculcar la doctrina hasta convertirla en el marco mental colectivo. Y en este sentido, las estrategias que vamos a ver del peronismo, tanto en el ámbito educativo de la educación formal con sus propuestas, como en la sociedad civil, va a combinar en ambas estrategias de difusión de su doctrina y de educación en la sociedad civil y de difusión de su doctrina en el espacio escolar, como estrategias propias en función, ¿sí?, de cumplir con estos puntos necesarios del ideario político a llevar adelante. Hablamos de la doctrina peronista. ¿Cuáles son los principios básicos de esa doctrina peronista? Y es, como les advertí, la doctrina justicialista. El concepto de justicia social va a acompañar y acompaña esta idea hasta hoy de un eje central de política social. La doctrina justicialista fue declarada doctrina nacional por el Congreso de la Nación en 1952. Fue definida como tal en el segundo plan quinquenal. Ahora vamos a ver nosotros estrategias de organización de la administración del peronismo. Va a ser la programación de planes quinquenales. El primero va a corresponder al primer gobierno y el segundo va a quedar truncado en su segundo gobierno. Esta doctrina justicialista debía ser inculcada en la mente de la población, debía ser predicada. Y acá vemos o podemos detectar algunos elementos que tienen más que ver con cuestiones, con estrategias religiosas, ¿no? La doctrina, el movimiento, la prédica, el predicador. Bueno, en el peronismo se van a combinar esas estrategias. Cuando veamos la relación con la Iglesia y el inicio de un vínculo con la Iglesia, vamos a ver cómo va a estar presente esta idea de un único y mayor maestro, predicador, líder. Bueno, principios básicos de esta doctrina justicialista era alcanzar la felicidad del pueblo a través de sus puntos centrales: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Esto lo va a llevar adelante adoptando una tercera posición, ¿sí? ¿Recuerdan? Ni yanquis ni marxistas, propio de los nacionalismos argentinos, oponerse a las teorías disolventes, extranjerizantes, comunismo, socialismo y anarquismo, y oponerse al mismo tiempo al liberalismo extremo, adoptando un tercer espacio de posible armonización social, de mediación entre capital y trabajo, y de mediación entre el Estado y los hombres a través de las corporaciones. Esto ya lo vimos, lo venimos viendo desde la década del 20, ¿sí? Estas posiciones. Bien, aquí toman cuerpo, toman claridad, expresión concreta y toman por primera vez puesta en práctica, que eso es una de las diferencias sustanciales, porque esto se pone en práctica en medidas concretas económicas y sociales. Entonces, hasta la armonía en la sociedad va a ser un punto central. Acá nosotros tenemos los textos que nos acompañan en el desarrollo de este tema. Continuamos con la línea crítica muy interesante de David Rock en relación a los nacionalismos,
Y él nos va a advertir en relación al peronismo, va a decir que el régimen empezó a enfatizar su doctrina nacional o justicialista, que sintetizaba en la idea de tercera posición, una opción ideológica entre el liberalismo y el comunismo. En torno a las 20 verdades del justicialismo, que es una publicación, ¿no? Como un decálogo, pero de 20, ¿sí? De principios, llamado 20 verdades del justicialismo. En este se invocaba permanentemente, ¿sí?, las ideas de justicia, patriotismo, soberanía e igualdad. Y en estas mismas el movimiento se definía a sí mismo como cristiano y humanista. Entonces el justicialismo se erigía como la expresión del pueblo en contra de los círculos, ¿sí? Un modo peyorativo era decir los círculos a los grupos liberales y a los partidos políticos tradicionales del liberalismo. Bien, bueno, esta armonía social que Perón pregonizaba constantemente tiene que ver con la misma posición que traía la Iglesia desde sus antiguas encíclicas. Nosotros ya venimos estudiando Rerum Novarum en adelante, pero 40º Anno, que la vimos cuando estudiamos la década del 30, se desarrolla en la encíclica de 1931 un avance en la idea de el Estado mediador en aras de la justicia social, ¿sí? Entonces, la armonía social va a ser posible si es una sociedad justa, en la que hay justicia social. Y el peronismo, que tuvo periodos de fuertes y convenientes alianzas con la Iglesia, toma ese concepto, es articulador de sus propuestas sociales, y es un punto de partida del cual sería posible generar un nuevo consenso, no solo porque la justicia social implicaba económicamente todo lo que el peronismo proponía, sino que a la vez, ¿sí?, convocaba e intentaba, ¿sí?, tener sustento de un sector importante de la sociedad como era la Iglesia. Y en este pequeño esquema vemos cuál es el modelo de organización social que proponía el peronismo. Era una sociedad organizada a través de un sistema corporativo aglutinado alrededor de una unidad espiritual que arbitraba el Estado. Esto implicaría, por lo tanto, la eliminación del posible conflicto social. El conflicto social no se prevé, ¿por qué? Porque es propio el análisis de una sociedad a partir de un conflicto social de teorías comunistas, marxistas, socialistas, y que plantean que es antagónico. Por el contrario, este posicionamiento, ¿sí?, de armonización social, de eliminación del conflicto, plantea la posibilidad de las buenas relaciones, equilibradas y en armonía entre el capital, el trabajo y el Estado. Bien, en este espacio público y espacio religioso es donde veníamos ya advirtiendo que va a haber estrategias de alianzas, en un primer momento entre el peronismo y la Iglesia, pero el peronismo en su accionar arrasador, arrollador, monopolizó el espacio simbólico público, es decir, intentó peronizar todos los espacios de la sociedad civil, y la doctrina peronista fue reemplazando como ideario mítico religioso a la doctrina católica como religión oficial. Esto lo pueden ver también en un texto que, si bien es muy crítico, es muy interesante al mismo tiempo, que es el capítulo en el cual Mariano Plotkin analiza los libros escolares y la educación. Pero el peronismo paulatinamente comenzó a convertirse en una religión política, y esto provocó, entre otras cuestiones que vamos a tomar, que las relaciones entre la Iglesia y el Estado se tornen tensas, a tal punto que van a culminar en el periodo final del peronismo con una ruptura de características violentas. Pero en esta síntesis ya vale plantear cómo el peronismo va a irradiar su doctrina a tal punto de
eclipsar o intentar hacerlo a la posición de la Iglesia, tanto en su doctrina como en sus acciones. La Fundación Eva Perón va a quitarle a la Iglesia una de las acciones que más que más ejercía la Iglesia en la presencia social, que era su concepto de caridad. La caridad de la Iglesia, ¿sí?, va a ser reemplazada prontamente por la Fundación Eva Perón con el argumento de decir esto no es caridad, esto es justicia social. ¿Sí? Hay unos interesantes choques entre lo que fue la sociedad de beneficencia, que perduró hasta el peronismo, como Eva Perón la cierra, independientemente de las anécdotas de cómo fue que la cierra, pero se cierra y desaparece la sociedad de beneficencia como tal, y las instituciones que administraba la sociedad de beneficencia pasan a ser administradas, organizadas y distribuidas y atendidas por la Fundación Eva Perón. Ese también fue un punto que no tuvo solución, ¿no?, en el conflicto con la Iglesia. Otra característica de la ideología del peronismo, sigamos, unidad espiritual y búsqueda de consenso, que fue un intento que no logró. Perón intentó obtener apoyo de todos los sectores posibles, en eso fue un gran estratega, un gran sumador de posiciones. Con las políticas obreras es donde lo logra, excepto en los gremios más ligados a la izquierda, pero hubo una redefinición clara de la relación entre el Estado y los sindicatos. Ya en el 30 habíamos visto cómo los sindicatos habían dejado de ser espacios de lucha y oposición para pasar a ser espacios de negociación. Esto ocurrió en la década anterior. Cuando se crea la Confederación General del Trabajo, es justamente para que cumpla este rol, que sea vinculado con el Estado, que sea el mediador del Estado y los trabajadores. Esto claramente en las estrategias de Perón se ve como acción ya política. Otorgaba beneficio a los sindicatos leales. Esto era también arbitrario en algún sentido. No todos los sindicatos fueron leales a Perón, la mayoría sí, pero los que no lo eran pareciera que no fueron designados con los beneficios de ser sindicatos leales. La Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿sí?, fue el espacio de recepción de la demanda de los sindicatos, ¿sí?, y el interés de Perón era tener el apoyo de la élite industrial y financiera. Perón había intentado ganar la confianza de los sectores conservadores, agitando el fantasma de la revolución social de la posguerra, es decir, agitando que este es un espacio en el cual vamos a poder prevenir, ¿sí?, prevenirnos del comunismo, podemos sostener lo que nos interesa, que es la patria, la nación, la iglesia, la familia. Ahí en esto calmó un tanto los conservadores, pero no logró obtener el total apoyo del sector industrial, fundamentalmente por la distribución que él planteaba, ¿sí?, y el beneficio a los sectores obreros industriales, y ahí no hubo un punto de clara conciliación con el peronismo. Entonces, el peronismo tuvo oposición del sector industrial, que se basó en las pérdidas, ¿no?, de ganancia que le generaban las políticas sociales. Estas, lejos de frenar el descontento social, como decía Perón decía, pero cuanto más beneficio, menos descontento social. ¿Qué respondían los otros? No, más beneficios genera más indisciplina. ¿Por qué? A mayor beneficio, mayor ampliación de derecho, mayor espacio para pelear por esos derechos, para ampliarlos y para tener cada vez más espacios. Esas son las dos posiciones que después las seguimos nosotros estudiando. Quienes cursamos política educativa vemos cómo el argumento del neoconservadurismo, en la expresión de la nueva derecha de la década del 90, justamente uno de los principales argumentos es esto, que la ampliación de los derechos generó una indisciplina social al quitar los elementos disciplinadores de las políticas, como son el desempleo. Pero volvamos al peronismo ahora. La opinión pública estaba dividida a partir de estas posiciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Perón generó fuertísimas oposiciones y fuertísimas críticas.
Perón pudo convencer a dos grupos claramente sobre la necesidad de contar con él como único freno posible a la revolución social. En este sentido sí convenció a los militares por un tiempo y a los sectores de la Iglesia. Ahora estamos nosotros abordando en el primer periodo peronista en el cual esto fue claro y concreto, aunque Perón no logró convencer a los sectores industriales. Y otra característica clara del peronismo, como ya lo advertimos, fue el intervencionismo estatal. Medidas claras al respecto fue la nacionalización de los ferrocarriles y del sistema de comunicación telefónica, la creación de este instituto que ya presentamos en la clase anterior, el IAPI, Instituto para la Formación del Intercambio, donde el Estado está mediando a los que exportan, a los que importan y a la distribución de las ganancias, y el manejo del Banco Central, ¿no?, como otra de las medidas que se destacan en el intervencionismo estatal. Ustedes van a encontrar en la bibliografía de la cátedra textos explicativos en los cuales justifican y dan lugar a la valorización de las políticas del peronismo, como por ejemplo va a ser el texto de Somoza Rodríguez, y van a encontrar textos muy críticos de franca oposición al peronismo, como va a ser el de Plomby. Nosotros vamos a mirar acá historiográficamente esas posiciones, pero lo más interesante es poder tener la mayor cantidad de elementos posibles, ¿sí?, sabiendo que el peronismo, por la importancia que tuvo en la historia argentina, genera en cada uno de nosotros al estudiarlo un bagaje de posicionamiento social que hemos heredado, que estamos viviendo, que hemos vivido hasta el periodo anterior, que no van a estar ajenos, ¿sí?, a cómo vamos a leer los textos. Pues bienvenido sea, y sea este un espacio de crecimiento intelectual para todos nosotros ante el desafío de estudiar este fenómeno social. Seguimos.